Continuamos preparando esa gran autopista Jesús, hermano. Recuerda que la historia de la salvación tiene un principio, tiene un fin. En la predicación pasada vimos cómo alguna materia de qué y cómo vamos a ser juzgados en ese juicio final. Vimos ese texto maravilloso de San Mateo 25:34 en adelante. Y ahí podemos observar las sentencias de Jesús. En esas sentencias podemos observar que lo más importante es la caridad manifestada en obras concretas, lo que salvará, lo que nos llevará a la salvación en ese día del juicio final. Y por eso, Primera de Juan capítulo 3, 18, Primera de San Juan capítulo 3, 18, mira cómo lo dice San Juan. Estamos viendo cómo va a ser ese juicio final, de qué materia vamos a ser juzgados. No amemos de palabra y de boca, sino con hechos y verdad, pues es sobre la base del amor como seremos juzgados. Palabra de Dios. Mira, hermano, cabe mencionar aquí que después del castigo y purificación que va a ir teniendo la humanidad, la misericordia del Señor también está vaticinada claramente por el profeta Miqueas, cuando él nos dice, saca tu palabra hoy, hermano, en Miqueas 7, 18, 20. Hemos estado observando cómo va a ser el castigo y purificación de la humanidad, pero hoy vamos a también observar la misericordia del Señor, como la dice Miqueas 7, 18, 20. Recuerda que al final de los tiempos va a haber una gran apostasía, va a haber un falso profeta con falsos maestros que van a ir engañando inclusive a los creyentes, para que con esa gran apostasía le celebren una gran fiesta al anticristo, quien quiere robarle la adoración a Jesús. Va a abolir el sacramento de la Eucaristía, se va a sentar en ese trono de Dios, probablemente sea en el Templo Vaticano, en la Basílica de San Pedro. Y mira, después de la batalla de Armagedón que vimos, y con ese texto de San Mateo 25, en la materia de juicio final, el día de hoy, Miqueas 7, 18, 20, dice así: ¿Quién es semejante a ti, Señor? Solo tú eres capaz de liquidar la iniquidad y cancelar los pecados de los rectos de tu heredad. No te dejarás llevar más de tu furor, porque prefieres la misericordia. Te apiadarás de nosotros, nos librarás de nuestras iniquidades, que encerrarás en los abismos del mar. Harás brillar la verdad sobre Jacob, manifestando la misericordia prometida a Abraham y a nuestros padres desde tiempo inmemorial. Palabra de Dios. Hermano, regocíjate y bendice a tu Señor, que viene con gran amor y gloria a rescatarte, a rescatarnos del mal, a amarnos y cuidarnos como a la niña de sus ojos. Así lo ha prometido, según ese texto de Miqueas 7, 18, 20. Hermano, entonces va a haber una gran purificación para la humanidad, va a haber un castigo, va a haber un gran ataque del mal, pero el bien siempre va a triunfar, como lo dice Apocalipsis. Y actualmente, hermano, es necesario que tú y yo nos preparemos, nos capacitemos, porque las sectas protestantes hablan del final de los tiempos y de la apostasía de una manera distinta. Ellos piensan que es la Iglesia Católica la gran ramera, la prostituta, y así con textos, mirando que María Santísima es un demonio, que la Eucaristía son abominaciones de demonios. Y hermano, con estos textos lo que están haciendo ahí es confundir a los pobres católicos que no se capacitan, que no se preparan, que no han tenido un encuentro personal con Jesús, y cada día, hermano, se van a esas denominaciones y se van hablando pestes de la iglesia fundada por Jesús, la novia de Jesús, hermano, el cuerpo de Cristo.
Actualmente también existen algunos errores sobre el final de los tiempos. Existen dos corrientes o tendencias de pensamiento sobre el final de los tiempos. Por una parte, están los que proclaman a viva voz que se acerca el fin del mundo con todas sus consecuencias apocalípticas y catastróficas para la humanidad, y entonces hablan metiéndole miedo a las personas. Ahí se encuentran como principales exponentes la mayoría de las sectas modernas, como los Testigos de Jehová. Ahí están los mormones, los adventistas y otras sectas. Y por otro lado, están los que niegan y afirman que el final de los tiempos es una mentira, que no son más que vaticinios pesimistas y malagoreros, que aquellas supuestas profecías nunca se harán realidad, pues hace más de 2000 años que vienen anunciándose y nunca ha ocurrido nada de lo que se ha profetizado, dicen los que no creen en el final de los tiempos. Y ambas tendencias usan en la mayoría de los casos citas bíblicas, pero separadas del contexto general, para reforzar sus pensamientos, y ambas tendencias defienden sus posiciones hasta el fanatismo, tomándolo todo a la letra o negándolo todo y hasta cambiando el mismo significado de las palabras establecidas por los idiomas actuales. Ambas tendencias, hermanos, son dañinas para la obra y los planes de Dios, siendo aparentemente contrarias, provienen de la misma fuente del mal y su objetivo es, recuerda, provocar división, provocar confusión y miedo en algunos y total despreocupación e indiferencia en otros. Pero lo que más preocupa es que gente allegada a la iglesia como teólogos, sacerdotes, religiosas y obispos sean los primeros en haber tomado el liderazgo de la indiferencia y de la incredulidad. Y eso, hermanos, sí es algo que nos debe llamar la atención. Por más de 2000 años, desde los mismos apóstoles, santos y papas, han vivido con la esperanza que el día de la segunda venida de Jesús ocurra en sus tiempos. Y ahora que el tiempo está más cerca que nunca, los que deberían estar llenos de entusiasmo y preparando a la grey del Señor a recibirlo, son los primeros en negar la propia promesa de Dios. Parece que la estrategia de Satanás de enviar primero a muchos mentirosos con sectas y charlatanes para que alarmen a la población, porque han dado fechas exactas del acontecimiento apocalíptico, contradiciendo abiertamente las enseñanzas de Jesús sobre el día y la hora de la segunda venida, en la que decía ni él mismo sabía, sino solo el Padre, ha dado los resultados que el enemigo esperaba. Hermano, ya hay gente que no está esperando a Jesús. Se podría decir que el 90% de los creyentes cristianos ahora son indiferentes a la segunda venida de Jesús. 6% lo conforman los apocalípticos mentirosos, aparentemente religiosos, pero instrumentos del demonio. Y tal vez solo un 4% son los que sin negar ni afirmar esperan serenamente y con fe la venida del Señor, con la esperanza en los cambios positivos y buenos que de ellos se va a derivar. Y con eso en mente, hermano, poniendo nuestra esperanza en Jesús, yo te invito hoy a que ingreses al corazón inmaculado de María Santísima, ese lugar, ese aposento alto, en ese cenáculo moderno, donde vamos a ser llenos del Espíritu Santo, para que nos santifiquemos y llenos del Espíritu Santo con señales, milagros y prodigios, podamos llevar esa esperanza a ese mundo que se está perdiendo. Que Dios te tenga en su gloria, por ser mi Padre querido, que te conceda la gracia
de darte la vida eterna. Que Dios te tenga en su gloria. Esa es la esperanza, hermano, de nosotros los cristianos, esa vida eterna prometida por Jesús.